Dios los bendice grandemente, amados compatriotas colombianos y amigos que nos escuchan en todo el mundo a través de nuestro canal en YouTube. Hoy estamos aquí en la Plaza de Bolívar, en una de las tantas manifestaciones convocadas para hoy, en contra de este gobierno corrupto que está sometiendo al pueblo. Aquí tenemos a un representante de las Fuerzas Armadas que tiene algo para decirnos. Muy buenas tardes, les habla Nelson Romero Velázquez. Soy el presidente de la Confederación de Organizaciones del Personal de Pensionados y Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, CONPECOLI, el máximo representante de la Reserva en este momento y líder de esta marcha. Estamos nosotros organizándonos, las reservas de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales, para generar protestas en contra de este gobierno corrupto que se ha dedicado a hacer lavado de activos a favor de la FARC, pero se le ha olvidado que la paz es educación. La paz es darle a los educadores lo que se merecen, darle a los campesinos lo que se merecen, darle a los indígenas lo que se merecen, darle a sus militares lo que se merecen, darle a sus policiales lo que se merecen. No es posible que en este momento se esté despilfarrando tanta plata en un proceso de paz que no tiene en cuenta a sus educadores, a sus campesinos, a sus indígenas, ni a sus militares ni a sus policiales, y que en este momento desde el Ministerio de Hacienda se diga que no hay capital para aumentarle el salario a los educadores, a la rama judicial, a los policías y a los militares, pero que sí se saque un decreto por el fast track en el cual se haga el máximo lavado de activos en favor de la FARC. Es incorrecto y es injusto, y no se puede hablar de un país con democracia cuando no se enaltece la educación, que es lo primero que debe haber en un país. Cuando no hay educación en un país, no hay democracia, no hay futuro, no sabemos para dónde llevarán a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que se diga que no hay plata para la educación y entonces cómo sacamos a nuestros campesinos a ser unos campesinos prósperos, productivos, que lleguemos a una competencia internacional si no le dan prosperidad al campesinado, si no le dan prosperidad y no se engrandece a nuestros indígenas, nuestra cultura nativa? ¿Cómo es posible que si nuestros hijos y nuestros nietos y los defensores de la patria vienen de estrato 1, 2 y 3, que son los policiales y los militares que prestamos los servicios, si no hay para ellos capital, qué es democracia? ¿Qué es paz? La paz se hace dándole a los menos, no enriqueciendo a los más. ¿Qué pretenden ustedes con esta manifestación? Nosotros pretendemos demostrarle al gobierno corrupto central que no estamos de acuerdo con sus malos manejos, que ese proceso de paz no es correcto, que la paz no se hace golpeando a unos y abrazando a otros, la paz se hace respetando los derechos, la paz se hace dando oportunidades laborales, la paz se hace dando oportunidades gremiales, la paz se hace produciendo educación, la paz se hace volviendo a recordar que los derechos se respetan, la paz se hace imponiendo primero los deberes para poder exigir derechos, la paz se hace solamente cuando entiendan que el pueblo colombiano, el campesino, es el que tiene hambre y al que darle de comer. Leía yo en algún cartel de que ustedes están promoviendo el voto en blanco. Es una herramienta más que nos da la democracia, es una herramienta más que nos produce la democracia. Estamos invitando a todo el pueblo colombiano que el que no quiera votar en blanco, que vote por los nuevos próceres que aparecen, que no son politiqueros, que no estén en ningún proyecto político de esos corruptos, ni liberales, ni conservadores, ni la U, ni Centro Democrático. Todos esos partidos son corruptos. No hay ningún partido que haya defendido a los campesinos ni a los ciudadanos de bien. No hay ningún partido que defienda realmente la democracia. Pero según tengo entendido, algunos militares o los militares y la policía están apoyando al gobierno central. Como en todas las entidades y las instituciones del país, no hay generalidad. Hay indígenas que están con el gobierno, hay indígenas que no. Hay campesinos que están con el gobierno, hay campesinos que no. No existe generalidad, pero la mayoría de los colombianos no estamos con el gobierno. ¿Ustedes creen que estas manifestaciones pueden servir de algo? Porque nosotros sabemos y conocemos que estamos en el gobierno de un presidente que hace lo que se le da la gana, y para él es igual que se manifiesten o que no se manifiesten, porque al fin y al cabo él pasa en su helicóptero o pasa en sus automóviles blindados y no se da cuenta de si el ciudadano de a pie tiene que caminar para ir al trabajo, o si el ciudadano de pie se queda sin estudio o se queda sin trabajo. A este gobierno le da igual que el pueblo se manifieste. Entonces, ¿usted cree que sí sirve algo de estas manifestaciones? Claro que sirven.
Claro que sirven porque es una forma de protestar y así vamos aumentando la gente. Cuando la gente está despertando en este momento, las protestas funcionan cuando paramos el país, las protestas funcionan cuando paramos las vías principales, las protestas funcionan cuando se paran los puertos, las protestas funcionan cuando se paran las fronteras, las protestas funcionan cuando se para la capital. Si nosotros, los colombianos, que no han tenido la gallardía de salir a acompañarnos este puñado de colombianos que estamos luchando, cuando decían acompañarnos, las protestas funcionarán más. Pero esto es el inicio del desarrollo de la democracia para exigirle al gobierno y decirle, si usted no nos atiende, si usted no nos pone cuidado, si usted no nos respeta, le pararemos el Estado. ¿Usted cree que esta manifestación en el cual se han unido prácticamente todos los estratos sociales y también se han unido las grandes centrales obreras y los grandes sindicatos, pueden llegar a reunirse con el presidente o con su mesa directiva y sacar algo concreto que realmente cambie la imagen de lo que es este país? Claro, claro, esa es una forma de hacerlo. Hay miles de formas más de hacerlo. Nosotros estamos haciendo diferentes clases de luchas. Una es con las protestas, otra con concentración en diferentes partes, pero la más grande que les vamos a hacer, la derrota que van a tener otros grupos corruptos, politiqueros, es el voto que viene en las próximas elecciones. Ahí les vamos a demostrar que los colombianos les vamos a destruir su proyecto político tradicional, porque vamos a meter colombianos de bien, con educación, con cariño, con carisma, que quieran a sus colombianos, que se acostumbren nuevamente a decir buenos días, buenas tardes, háganme el favor, muchas gracias. Así es los nuevos candidatos que vamos a colocar nosotros los ciudadanos colombianos. El voto demostrará que efectivamente estamos cambiando de visión y el colombiano de a pie votará por el colombiano de a pie. ¿Usted qué opina del proceso de paz? El proceso de paz es una falacia, es una mentira. No se puede decir que es un proceso de paz cuando no hay educación, por Dios. No se puede decir que hay un proceso de paz cuando no se le da el beneficio al campesino. Por Dios, ¿cómo se puede decir que es un proceso de paz cuando a los que han defendido la patria, como los militares y policiales, no les aumentan el salario? No se puede hablar de un proceso de paz cuando no hay salud y dejan morir a los niños, dejan morir a los ancianos en un hospital porque no tienen para pagar. ¿Cuál proceso de paz? Lo que vamos por el camino que vamos, si no se corrige este proceso, vamos a ir para una guerra civil, porque el pueblo no se aguanta más. Los ancianos no les suben la plata. Bueno, los ancianos hablan y los ancianos también, que no les aumentan. Paramilitarismo, porque no aumentan a los ancianos que están aguantando. Sí, realmente queremos cambiar el gobierno que tenemos, no queremos más, estamos cansados de tanto atropello a los niños, a la educación. ¿Cómo es posible que ellos digan que no hay, que no se le puede aumentar el salario a los educadores? ¿Y cómo se le puede, cómo invierten 27 billones de pesos a la guerra cuando esto no lo necesita? Y los niños sí lo necesitan, la verdadera educación sí lo necesitan. Estamos acompañando a los profesores, a ellos que verdaderamente saben la lucha de nosotros. Nosotros queremos acompañarlos hasta el fin, y si hay que parar el país entero, lo paramos. Si hay que seguir aguantando hambre para parar este gobierno corrupto, ladrón, que es de Juan Manuel Santos y los demás, lo paramos, porque nosotros somos mayoría, somos mejores que él. Eso es lo que queremos, que no sigan maltratando a los niños, que no los dejen pasar hambre, que no se roben la plata de los niños, que no dejen que se roben los demás recursos de los niños, y sobre todo a la clase menos favorecida, que son los viejitos, que son las madres cabezas de hogar, que ni siquiera las ayudan. Ellos se llenan la plata, ellos se llevan la riqueza, se hacen más ricos de lo que ya son, porque ellos no ven, ellos no les sirven ver al pobre, ellos sirven ver al rico. Ellos se roban el dinero que nosotros nos merecemos, que nosotros necesitamos. Colombia es el país más rico, pero es rico en corrupción, rico en maltrato. Colombia es el país más pobre en educación. La educación de los niños es la educación más mala que tiene Colombia, porque Colombia le inyectan tanta plata, pero el gobierno se la lleva, porque el gobierno lo que le sirve es robar. A los educadores no los voltean a ver,
ni le ponen atención, porque a ellos no les sirve robarse la plata de los educadores, sino la de los pobres. Por eso es que ellos no le paran bola a nosotros, los desplazados, a los educadores, a los niños, pero los niños necesitan que los ayuden. ¿Cómo es posible que 27 días de paro el gobierno no quiera negociar? Porque no negocian es por eso, porque el gobierno no les sirve invertir en educación, porque ellos no pueden robar. Ellos roban es por detrás, ellos roban es a escondidas. Oye, y maltratan al niño, maltratan a la educación, a los maestros los tienen pasando hambre, a los maestros los tienen trabajando con las uñas. ¿Cómo es posible que el gobierno va a decir que no hay plata para los educadores? Si puede haber plata para invertirle a la guerra, si pueden invertirle a los demás que no lo necesitan. Los educadores, los niños, los maestros sí necesitan el dinero y plata sí hay, lo que es que ellos se la roban. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacerle la última pregunta. Como puede darse cuenta, es una pregunta generalizada. Déjenos hablar de los ancianos también, que se haga ya. Yo quisiera hacerles una pregunta y es, ¿por qué en vez de hacer estas manifestaciones no recogen firmas y pueden recoger millones de firmas y pueden destituir al presidente? Porque así como el pueblo elige, puede deselegir, y la Constitución está a favor del pueblo, al servicio del pueblo, y jamás el pueblo al servicio de la Constitución, porque eso es anticonstitucional, que es lo que se está viviendo actualmente en Colombia. Entonces, ¿por qué todas estas personas y las que se están esperando que llegue, que son miles, no recogen firmas y pueden de esta manera valerse de la Constitución? Y si hay necesidad de cambiar leyes, se pueden cambiar leyes, porque el único que puede cambiar las leyes, hacer las leyes, es el pueblo, no unos pocos. La firma. La siguiente, la Constitución dice una cosa, pero no es la aplicabilidad. La justicia en Colombia está politizada, pero usted se dará cuenta que todos los corruptos, mire toda la investigación de Odebrecht, por ejemplo, ahorita está salpicando al presidente Santos, a todos los presidentes, a Zuluaga, a todos los candidatos, y todo lo tapan. La justicia está politizada, los jueces son unos corruptos, los magistrados son unos corruptos. Entonces, por esa razón no vale nada que nosotros hagamos mediante la ley, porque siempre nos lo irán a destruir. Dirán que si logramos conseguir 1 millón de firmas, o 10 o 20, solamente 50.000 son válidas, por el que el resto eran falsas. Es decir, la justicia está politizada, y mientras haya justicia politizada que no cumpla con su deber, esos elementos constitucionales no nos van a funcionar. Toca solamente elementos de hecho. ¿Ustedes creen que con estas manifestaciones, y ya para terminar, la última pregunta, esta manifestación multitudinaria puede remover o puede hacer llegar a cambiar en algo esta situación que se está viviendo en este país? Sí, claro, sí se puede y se está viendo. Mire, si no se hubiesen hecho estas manifestaciones en los puertos, por ejemplo, si no se hubieran hecho manifestaciones en el Chocó, por ejemplo, el gobierno no se hubiera sentado a hablar con ellos para negociar. Ahorita en Buenaventura están levantándose de la mesa porque ya están haciendo acuerdos, porque el pueblo se paró a hacer manifestaciones. Es decir, las manifestaciones sí sirven, y aquí en Bogotá y en las demás ciudades donde sigamos haciendo las manifestaciones y paremos el Estado, tendrá que sentarse el gobierno con los educadores, con los militares, con los policiales, con los campesinos, a responderle por sus derechos, y tendrá que cumplir. Esa es una forma importante de hacerlo. Entonces sí sirve. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy desde nuestro canal en Mozoicol. Solamente digitando Mozoicol en YouTube usted puede reproducir este video del descontento que se está viviendo aquí en Colombia con este gobierno corrupto que nos está rigiendo, y con todos los gobiernos tradicionales que todo suba el que suba, siempre son de la mermelada. Entonces, de eso es que se trata, que todos los colombianos despierten, que todos los colombianos abran su mente, que se den cuenta que están sumidos en una esclavitud, que se den cuenta que sí es posible que otra Colombia sin corrupción política, sin narcotráfico, sin drogadicción, es posible y puede ser posible cuando todos los colombianos se unan, los del sí, los del no, los que se abstienen, y todos
armen como una sola piña, hagan una sola piña, hagan un solo grupo sin divisiones. De esta manera puede llegar a gobernar un gobierno que salga del pueblo, un gobierno que le duela al pueblo, un gobierno que sepa lo que es aguantar hambre o padecer necesidades. Esto es lo que estamos promocionando nosotros desde mozoicol.com. Recuerde que estamos formando el Ejército de Salvación de Colombia y usted, amado compatriota, pertenece al Ejército de Salvación de Colombia. De manera que todos estos videos necesitamos que sean transmitidos por todas las redes sociales para que en todo el mundo se den cuenta de esta situación que se está viviendo en Colombia. Aquí no hay ningún proceso de paz, aquí no hay ninguna alegría, aquí no hay ninguna felicidad con este gobierno que en otras partes, fuera de Colombia, se ve a este presidente que prácticamente como si lo fueran a canonizar, y muchos dicen que ahora que viene el Papa a Colombia lo que va a hacer es canonizarlo porque es un santo. Pero la realidad aquí en el interior del país, la realidad aquí en Colombia es totalmente diferente. El mundo entero tiene que saber y tiene que conocer lo que realmente pasa y sucede en Colombia. Dios les bendice grandemente.